amo a mis hermanos. Gracias por una noche más que vamos a estar juntos y poder leer unos versículos que tengo. No tengo nada más que lo que Dios me da. Y eso es lo que voy a intentar transmitir. Que Dios me ayude en su misericordia, porque si no, pues me quedaré mudo. En Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es una palabra que está en este libro de Proverbios. Y hay otro versículo en Proverbios también, 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y en el 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. La palabra dicha como conviene son como manzanas con figuras de plata. Dicha como conviene. Dice en el capítulo 11 de los Hebreos: por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Luego, cuando Dios abre la boca, crea universos, crea estrellas, crea planetas, crea el espacio-tiempo donde vivimos. Creo que en el cuarto tiempo que está. Adelante, tío Ronquillo. Que está creando la creación. Dice que hizo las estaciones, que son invierno, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones, los días y los años. No había tiempo, pero lo creó. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: haya expansión entre las aguas que me llevo, las que quedo. Y la expansión le llamó cielos, y lo de abajo llamó tierra. Vale, hizo con lo que quiso, usando su palabra, abriendo su boca. Cuando viene el centurión, que tiene su siervo enfermo: tengo mi siervo enfermo, por favor, ven y sánalo. Vale, yo iré. Dice: no hace falta. Yo tengo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. Les digo: van y van, ven y vienen. Di tu palabra y mi siervo sanará. Se le quedó mirando. Ya está hecho. Y cuando se va, dice Jesús: ni en Israel he hallado tanta fe. Pero también he leído un texto que en el poder de la lengua, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Esto es del ser humano. Luego también el ser humano tiene poder en las palabras que habla, o de destrucción, o de construcción, o de labrarse un futuro espléndido en Dios, o de romper su mañana eterna con Dios. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una sincronización entre creer en el corazón y confesarlo con la boca. Esa palabra tiene mucho poder porque viene de la creencia de la justicia del corazón. Las palabras dichas como convienen son como manzanas con figuras de plata.
manzanas de oro con figuras de plata. La plata era para comprar, redimir. La palabra redimir es comprar. Hay palabras que tienen tanto poder, tanta fuerza, que a un triste lo alegras el corazón, que a un caído lo levantas, que a un enfermo se sana. Porque en el hombre está el poder de la vida y de la muerte, y precisamente está en su boca. ¿Tanto poder tiene nuestra palabra? Sí. La palabra, o fabricamos un futuro maravilloso, o fabricamos un futuro bastante hostil. Cuando dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre sembrare segará, es una ley que no puede romperse. Y dice la palabra, y no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hablando de la mujer virtuosa, dice, la ley de la clemencia está en su boca. ¿Qué quiere decir clemencia? Un ruego, ten clemencia, una súplica, una benevolencia, una gracia de cambiar una situación, un llegarse a la gente con una palabra de gratitud que sana. Cuando nos llegamos a Dios a pedir clemencia, Dios inclina esa palabra que sale de un corazón arrepentido, que quiere por todas las formas agradar a Dios. Si cuando Dios abre la boca, crea universos, abre la boca y sana el siervo del centurión, abre la boca y resucita a Lázaro, nada más tuvo que decir Lázaro, sal fuera, y salió. El poder que nos ha dado Dios en nuestra boca es muy importante. Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño en nuestro cuerpo, pero que se jacta de grandes cosas. Dice, es como un timón de un barco, grandísimo, pero el pequeño timón gobierna todo el barco. Perdón, tío Ronquillo, hay gente que no escucha. Adelante. No hace falta que me sigas hablando porque si no se corta la palabra, que yo desde aquí me conecto, ¿vale? Así al que te junto. Entonces, tanto poder tenemos en nuestra propia lengua, el poder de la vida y de la muerte. Y hay algo que me llama mucho la atención de lo que he leído. De lo que ame, eso comerá, eso hará. ¿Cómo puedo amar la muerte? Es que la muerte viene dulce. El pecado es dulce. Pero por dentro hiere, me envenena el alma y la consagra para el infierno. El arrepentimiento viene por un arrepentimiento, pero por una palabra de confesión. Todo el que creyere en Jesucristo, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El padre, aquel que tiene un hijo con un demonio, le dice, Señor, que lo tira en el agua, que lo seca, si puedes hacer algo, Dios mío. Dice, si puedes creer. La palabra que salió de la boca de Jesús fue esta. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Salió una palabra de la boca del Padre. Creo.
ayuda a mi incredulidad. Es una confesión de que no tenía la completa fe, pero sí que creía, tenía un principio. Un grano de trigo sale en una espiga llena. Una semilla pequeña de corazón, con una palabra sincera hacia Dios, se mueve el reino de Dios a nuestro favor. Una palabra que está tocada, dice Santiago, dice, la lengua es inflamada por el infierno y la lengua inflama la rueda de la creación. Tanto poder hay en la lengua que podemos inflamar la rueda de la creación y el infierno inflama la lengua. ¿A dónde ataca el diablo? A la lengua. Es la herramienta para hacer más daño o para hacer más bien. Claro, no somos como Dios. En Él no hay tinieblas. De Él lo que sale es bueno. Toda la vegetación. Y vamos a hablar de las flores. Hay muchas flores diferentes, de diferentes colores, diferentes perfumes. Hay pájaros, bellezas. El ruiseñor, el pájaro carpintero, yo qué sé, todos esos pájaros tan bonitos que vuelan, que cantan de esa forma. Hablando de pájaros, un día yo estaba muy atribulado, que estaba de pastor en una iglesia, y me fui con un niño mío y me senté en el parque, un parque que estaba recién hecho, árboles muy pequeñitos, y había un árbol al lado del banco, pero no había ninguna gente, nada más que mi hijo y yo, era muy pequeñito el niño. Y yo estaba con una carga que no podía ni orar. Vino un pajarito, se puso precisamente en el arbolito que estaba al lado del banco y empezó a cantar. Nada más empezar a cantar el pajarillo, cayó un bautismo del Espíritu sobre mí. Y estuve hablando en lenguas mientras el pájaro cantó. Estuvo cantando unos 15 o 20 minutos hablando en lenguas. Se fue y después. Es que se escucha muy flojo, hermano. Que no se escucha, dale huevo. Adelante, tío Roquillo, por favor, que nadie pisa más, por favor. Adelante. Cuando entréis, que digas nada. Que yo me enchufo rápidamente porque me han puesto un dispositivo en el móvil que me conecto enseguida. Es que si no se rompe el mensaje. Perdón. Es que me se desequilibra en la mente. Nosotros tenemos mucho poder en nuestra lengua. O podemos hacer mucho bien, o mucho más, o mucho más. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego están con Nabucodonosor y levanta aquella estatua para que al son de la música la adoraran todos, así ocurrió, menos 3 que se quedaban de pie. Él no los veía porque había mucha gente, pero los proclamadores vinieron y le dijeron, hay 3 que no te hagan caso. Encolorizó, se puso violento, la ira. Traerlos aquí, calentar el horno 7 veces más y arrojarlos por no. Porque dijeron ellos, nuestro Dios tiene poder para librarnos, pero nos libre o no nos libre, nosotros no adoramos a este Dios, que tenemos el nuestro. Fidelidad hasta la muerte, integridad hasta la muerte.
vivir en el concepto de la exigencia de la palabra de Dios a los pies del Cristo vivo. Y esa palabra nos saca del sepulcro de la desesperación, del hoyo cenagoso. Nos saca del sepulcro de la oscuridad y de la muerte. Nos planta en el camino, porque lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Usarla bien. Los dichos suaves aplacan la ira. Los dichos ásperos hacen subir el furor. ¿Tan importante es la palabra? Con la palabra hizo todo el Señor. Y dice en Hebreos 1, por medio de Cristo que compuso el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Cristo sustenta, alimenta, da crecimiento, enseña el camino, marca la senda para andar. Las palabras del Señor están bañadas, impregnadas, llenas del contenido de la inmortalidad, del contenido de la vida eterna. Es más, las palabras que salen de su boca llevan su santidad. Por eso dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Lo que tenemos que preocuparnos es que nuestras palabras no sean hirientes, no lleven ningún gramo de muerte, sino que lleven que sembremos la vida, la consolación, la esperanza, la ilusión en la vida, la alegría, el bienestar. De vez en cuando lo corto yo por si alguno quiere entrar y no oye. Entonces, hermanos amados, por el Señor Jesús os lo suplico, vamos a que nuestra lengua ame la vida. De lo que ame, vivirá. Yo no amo la muerte. El pecado a veces parece dulce, pero amarga en las entrañas, corroe lo bueno, rompe la honestidad, la honradez. El equilibrio de la justicia la descompone. Pero la palabra de verdad, la palabra que está llena de amor, la palabra dicha como conviene, la palabra conveniencia es una ley. Hay una conveniencia mala, hay que trabajar por nuestra conveniencia, no. Hay una conveniencia que es la ley del amor. Que no digo nada para buscarme honra, que no siembro para buscarme seguidores, que no hablo para buscarme aplausos, que no digo para mostrar que sé que algo. No, palabras libres de contagios, palabras libres de ambiciones, llenas de vida, esperanza, ilusión. Si puede ser con una lágrima, se riega una palabra y florece una flor en el alma que parece un desierto. Cuando las palabras dichas como convienen son como manzanas de oro, transmitimos la pureza de Dios. Palabras puras, santas, justas, verdaderas, auténticas. Dice Santiago, de una fuente no puede salir agua salada, agua dulce, agua amarga. No, salir solo un agua. Entonces nosotros tenemos que coger y dejar todo para que salga una palabra con sabiduría. Con sabiduría del Señor.
¿Qué dice en Santiago también? Y precisamente al lado de donde habla de la lengua. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, benigna, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría va justo andando al pie de la verdad. Una verdad llena de sabiduría lleva un ingrediente tan potente, y más con amor, que es una tercera ingrediente, y más con alguna lágrima, un cuarto ingrediente. En la tierra árida, donde Satanás ha hecho una labor, que el Señor lo reprenda, donde agrietada el alma ya no salen flores que embellecen la vida cristiana y que dan perfume de vida al Cristo Santo que murió en la cruz. Cuando hay palabras que están con sabiduría, que están con amor, que están con lágrimas, que están con testimonio, que no importa que te humilles a quien sea, que laves los pies a quien sea, pero palabras de verdad y de cordura producen vida, santifican la vida, restauran rincones oscuros, grietas agrietadas por el tiempo malo en un alma. El dolor es muy duro. Vivir infeliz es una desgracia grande. No comprender lo que me pasa por dentro es muy duro y muy amargo. Bienaventurado cuando haya uno que trae una palabra que te arregla eso, que te consuela la vida interior, que te restaura la grieta agrietada, te la cierra, te sana el alma. Hay un pequeño refrán que es verdadero: tal palabra me dices, tal corazón me pones. Palabras de esperanza. Cuando Dios creó el paraíso, creó dos árboles: el de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y le dice el Señor: cuando comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. ¿Cuánto tiempo estuvo solo Adán? Un tiempo. Le puso a los animales nombres y a los pájaros. Comió y se acercó. Cuando le saca la costilla y le hace la Eva, ¿cuándo tardó en acercarse al árbol? La curiosidad. Allí estaba dentro de la serpiente el diablo. Con que os ha dicho Dios que coméis de todo y que de este no, sabe Dios que cuando comáis de este serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, el engaño, las palabras que llevan muerte, las palabras que te ponen de espalda a Dios y de cara a la obediencia a la palabra del diablo. Eva oyó la palabra de Satanás, que el Señor lo reprenda, y comió. Y le dio a Adán el pobrecito y comió. Y ahora viene Dios buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí porque estaba desnudo. Tenía pudor, tenía vergüenza, tenía algo especial. ¿Qué le pasó? ¿Te has comido de lo que te dije? La mujer que me diste me dio de comer. Va donde la mujer y le dice: la serpiente fue. Siempre se buscaba un culpable. Tal culpable era Adán como era Eva, como era la serpiente. Maldita será la tierra por tu causa. Por una palabra del diablo vino esa maldición. Por una desobediencia a la palabra de Cristo vino esa maldición a la tierra.
El Señor tenía que arreglarlo. De la simiente de la mujer nacerá uno que te pisará la cabeza y tú le morderás y esa le morderás en el carcañal. Los echó del huerto, les dio unos vestidos de pieles, tuvo que sacrificar ya 2 animales para vestirlos. Ya tuvo que haber un sacrificio para vestir sus vergüenzas. Los echa fuera y pone una espada que giraba alrededor del árbol de la vida y un guardián celestial para que no comiesen. ¿Qué pasa cuando se queda en buena esperanza, en estado de buena esperanza, Eva? Y nace Caín. ¿Qué dice la Biblia de Caín? Que Caín era del maligno por naturaleza. ¿Qué pasó entonces en la gestación del vientre dentro de Eva? Que dentro de su vientre estaban las palabras que Satanás le dijo. Y cuando el feto creció, absorbió las palabras del diablo. Y cuando nació, ya eran de las palabras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Por eso luego mata a su hermano por envidia. Y cuando viene Dios a hablarle, ¿dónde está tu hermano? Y el que soy yo acaso guardián de mi hermano. Dice, pero hombre, si su sangre clama a mí desde la tierra. Y lo echó. Pérdida tras pérdida, por envidia, porque su naturaleza había comido, había absorbido en el vientre de su madre las palabras que Satanás había sembrado en Eva. Yo cada poco me desconecto para que entren. Entonces, amados hermanos, tenemos poder en nuestra lengua, el poder de la vida y de la muerte. Eso dice la Biblia. Pero las palabras dichas como hay que decirlas, como conviene, la conveniencia que salva, la conveniencia de ser un paraguas para el que llueve demasiado en su vida, la conveniencia de que hay heridas profundas y que hay que sanarlas, la conveniencia de ir a llevar una palabra. Yo estaba de pastor en una iglesia hace muchos años y vinieron unos gitanicos buscando solución, buscándome el pastor. Yo era muy jovencico y ellos llevaban unas gorras y, bueno, en fin, gitanicos antiguos. Y me llevaron a un sitio donde era un cacho caserón que ni tenía ventanas ni nada, estaban de ruido. Dentro había cascotes y había una cama. Y en aquella cama había un hombre de unos 38 o 40 años que estaba haciendo un ruido y era ese. ¡Ah! ¡Ah! Estaba dando las últimas respiraciones. Cuando vi a los calos con aquellas varas que vi en la pared que parecían medio arbolitos, que el Señor nos guarde, digo, nada más que lo toque se muere y después me muero yo, porque estos acaban conmigo. Yo iba diciendo eso en la mente y viene la presencia y me da una palabra. Úngelo con aceite que te voy a hacer ver mi gloria. A mí. Había más necesidad en mí que en los inconversos. Yo no tenía la suficiente confianza en lo que está escrito en la palabra. Pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Entonces, ¿qué pasa? Que me tiene que dar una palabra para cambiar la situación. Me tiene que cambiar a mí primero. Pido un poco de aceite y me trajeron una botella. Me acerqué a aquel que estaba medio moribundo, lo sacaron del hospital para morir allí. Me unté un poco el dedo, me acerqué en el nombre de Jesucristo, te unjo con el aceite de la unción, que la presento a Dios. En nombre de Jesucristo, oré por él.
Vi un líquido blanco bajar del techo, entrarle por la cabeza, tembló en la cama, se incorporó y empezó a hablar a la familia. Toda aquella gente estaba arrodillada. Arrodillada. ¿Quién tenía más necesidad? ¿Ellos o yo? Yo. Me pasó otro caso también con un niño en una iglesia que estaba de pastor. Fui a ver a una cristianica que había tenido un problema, a darle un poco de consuelo, no sé. Estaba allí con su compañero. Y me acerqué, estuve, le digo, dice, hay un niño que está muy enfermico. Fui a verle y cuando lo vi me pasmé. De los goteros que tenía, de las luces que había por allí, bueno, era impresionante. Su madre estaba con la cabeza agachada, con el pañuelo que le caía por la cabeza. Adelante, tío Ronquillo, perdón. Vale, gracias. Que Dios te dé salud. Que mates bien. No vuelvas a pedirme perdón, por favor. Que soy tu hermano y tu criado. Y me marchó. ¿Y sabéis qué iba diciendo? Por favor, que no me llamen a orar por él. Porque la gana que lo toque se muere. Esa era mi fe. Cuando voy a bajar las escaleras para marcharme, alguien se pone delante, una rica. Pues, eso es el pastor. No puede mentir. Te podría decir que sí. Iba detrás de ella diciendo que no se muera hoy, que se muera mañana. Fíjate cómo iba yo. Cuando llego a la puerta, antes de entrar, viene la palabra de Dios sobre mí y me dice lo siguiente: tú le tocas y yo lo levanto. ¡Oh! ¡Qué potencia tenía esa palabra que salió de su boca, Padre! Me giro para su madre y digo, que no pasa nada. Se queda un poco extrañada, la inconversa. Me acerqué al niño, no oré. Yo dije como la palabra me dijo. Me has dicho que yo le toco y tú lo levantas. En el nombre de Jesucristo te toco. ¡Plas! Toqué al niño y me marché. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, veo un rebulicio en la puerta del culto y veo al niño que entra. Tendría unos 8 años. 9, poco más o menos. Y su familia. Han venido los médicos, nos dijeron, han estado hasta mediodía porque le iban a llevar a otro hospital a las 8 de la mañana, que está completamente... Pues mira, ¿qué es eso? 15 años más tarde en una iglesia, lejos de esa, voy también de pastor. Me dicen, nos vamos a dar bautismos. Ya que has venido, compañerico, vamos a... ¿Vale? Vosotros sois los siervos, que conocéis la gente, eran hijos siempre de siervos y que estaban por allí. Cuando estamos en el río, viene uno moreno, alto, se pone, ¿no me conoce? Digo, no tengo el gusto, chico. Yo soy el niño de hace 15 años en el hospital. En aquel tiempo me levantó y hoy me pasa por las aguas. Que es que Dios tiene que sorprendernos para ir alimentando la fe del servicio, que es de edificación y de vida abundante para sanar, liberar, restaurar, convertir, cambiar un hogar, cambiar una nación, cambiar la situación del mundo. Cuando dijo Jesucristo, id por todo el mundo y predicad mi evangelio, la palabra que sana, les envió la palabra, los sanó y los libró de la ruina. Salmo 107, 20. Dice, y los libró de su ruina. Una palabra dicha como conviene, libra de una ruina, arregla un problema, y los cóncor desaparecen, y la violencia se marcha, y las envidias se funden, y se restaura una vida. Claro, San Pablo dice, palabra sana e irreprochable, que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Las palabras son radiografías del alma.
Para conocer una vida tienes que solamente dejarle hablar. Y en sus palabras, en las radiografías de sus palabras, ves cómo es su corazón y cómo piensa y qué hay en sus sentimientos. ¿Qué potencia tiene entonces la lengua? El poder de la vida y de la muerte. Pero también tiene el poder de las palabras dichas como convienen. Son como manzanas de oro con figuras de plata. Qué extraordinariamente nos ha dado el Señor este miembro tan pequeñito, pero que hace tantas grandes cosas, o malas o buenas. Cuando un joven se enamora de una chica, su corazón se llena de amor, se lo tiene que decir de alguna forma, pero siempre es la palabra. Y le dice que la junta, que la quiere. O puede decirle que sí o puede decirle que no. Pero si no lanza la palabra, no se cumple lo que siente. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la soberbia humana. ¿Qué es la soberbia? La prepotencia. El creer... yo mido 1,65, o sea, soy pequeñito. Creer que mido 2,20 ya es tener prepotencia. Cuando mido 1,65. Nadie tenga más concepto de sí mismo que el que debe de tener, que piense con cordura de él mismo. Me tengo que mirar hacia adentro y verme cuánto estoy convertido, cuánto aguanto, cómo vivo delante del Señor, cuánto le doy a Cristo de mi existencia. ¿Manda Él en todo mi ser? ¿Me gobierna Él al 100%? Cuando Elías va y dice, por mi palabra, no dice así, dice el Señor, no. Por mi palabra en estos años, ese tiempo no lloverá. Válgame el cielo. Lo cerró. Y luego Santiago dice, Elías era sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente y no llovió en 3 años y 6 meses. Oró fervientemente y volvió a llover. Aquel hombre que tuvo tanto poder de cerrar la climatología, de con su palabra multiplicar el aceite y la harina, y luego resucitar al muerto, y caer fuego del cielo, una palabra envenenada de la muerte del diablo y del misterio de la iniquidad impregnada. Cuando le dice Jezabel, le manda un mensaje a Elías, juro por mis dioses que mañana estarás como uno de ellos, te corto la cabeza. ¿Qué engüento de maldad del infierno llevaba esa palabra para romper su fe, su confianza en Dios, hundirlo y desear morirse? Se puso debajo del enebro por aquella palabra de una mujer. No soy mejor que mis padres, quítame esa vida. Y se durmió debajo de un enebro, según los teólogos, las veces que he hablado con ellos. En aquel entonces, en aquel lugar, aquellos enebros soltaban un veneno, que el que se dormía allí quedaba. Él se fue a morir. ¿Quién vino? El ángel de Jehová, que es una manifestación del Señor Jesús. Se sentó y le hizo una lumbrecita, le hizo una torta con sus manecicas y le preparó un jarrón de agua. Lo dejó dormir, lo despierta, come y bebe.
come la torta, bebe el agua y se vuelve a dormir. Y le vela los sueños al Señor. Ahora, el Señor sirve al siervo. Tuvo que bajar el Señor con una torta especial y con un agua especial para librarlo de la palabra de Jezabel, del veneno que la engendró dentro. Pablo dice a Timoteo, sus palabras engendran gangrena. La gangrena que le engendró a Elías la palabra de Jezabel pidió la muerte. Y aún cuando ya lo alimenta y le dice, come y bebe porque largo camino te resta que andar, 40 días y 40 noches le dio poder a aquella comida. Y cuando llega allí y ve el terremoto, las piedras rotas, todo lo que ocurrió allí, en ese silbo apacible que viene el Dios vivo, Elías, me buscan para quitarme la vida, aún está herido, aún no se ha recompuesto del todo. Dice, yo haré que 7000 no doblen las rodillas ante Baal. Vuelve por el mismo camino. Úngeme en tu lugar a Eliseo, a Jehú y a Hazael. Y entre los tres destruirán toda la casa de Jezabel y de Acaz. Una nueva misión, un nuevo plan, determinado por una palabra de revelación de la boca de Dios. Cuando un siervo es enviado por una palabra que sale de la boca de Dios, universos se crean, iglesias se levantan, enfermos se sanan, muertos resucitan, porque la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve, dice la Biblia, dice Dios, no vuelve a mí vacía, sino... Adelante, tío Ronquillo, perdón, adelante. Para lo cual es enviada. ¿Para qué fue enviada la palabra a Elías? Para restablecer 3 ministerios. Eliseo el profeta, Jehú el conquistador de todo lo de acá, y lo que quedara, Hazael lo liquidaría. Y así rompe toda la obra del diablo. El que se creía que ya estaba acabado, que por una palabra llena de la muerte del misterio de la iniquidad, impregnada por el espíritu de Satanás. ¿Por qué te crees que a veces una palabra te llena tanto de ira? Porque viene del infierno, porque viene de la muerte. ¿Por qué te crees que una palabra a veces te hace tanto bien que te quebranta, te hace llorar? Porque viene del mismo Dios, la misma vida de Dios. Porque trae redención, santidad, trae luz, trae esperanza, trae sanidad. Te cura, te sana, te bendice, te restaura. En una iglesia que estaba de pastor también hace muchos años, vino un medium, de esos que hacían muñequitos con agujas y mataba a personas que no tenían a Cristo, claro. Ya no quiero trabajar más para el diablo. Soy judío de la tribu de Judá. Quitarme los demonios, por favor. Bueno, un chalet que nos dejó un vecino, un hermano en Cristo. Nos fuimos en oración y ayuno. Y no había forma de que se manifestara. Hubo un momento que salgo hablando en lenguas. Y cuando salgo hablando en lenguas, empieza a manifestarse y a echar los demonios. Cuando terminamos la oración esa, se me queda mirando el judío y me dice, oiga. Y yo digo, me cubro con la sangre de Cristo, claro, porque no te puedes fiar. Ha hablado en mi idioma. Digo, ¿en qué idioma si no sé ni el español? No me fiaba. Dice, hablaba en el hebreo antiguo. Y que decía, un mandato, sal de esta casa. Tuvo que enviar su palabra a Dios y en el propio idioma del judío ordenar al demonio que dejara ese habitáculo. ¿No dice la Biblia que hablaremos lenguas humanas y angélicas? ¿No
dice la Biblia que cuando estamos hablando en lenguas hay misterios que hablan. Es con gemidos indecibles, acomodando la voluntad de Dios a nuestra vida, para que esa voluntad que no concebimos porque no comprendemos, el Espíritu la mete dentro, hablando en el idioma que tiene el Espíritu Santo con Dios. Y ahí hay una relación tan potente que la vida se engendra en nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra del Señor? No somos nada sin la palabra del Señor. ¿Qué dice Pedro hablando de la palabra del Señor que sale de su boca? Renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Toda gloria tenga Dios, Padre. Entonces voy a enviar una palabra de salud. Ciertamente se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios. Lanzo la palabra que salía de la boca de Cristo. Al que cree todo le es posible. Una palabra de una mujer con una enfermedad de 12 años. Y tan solamente tocará el borde del manto de Cristo, seré sana. Se abrió entre la gente, porque había mucha gente alrededor del Señor bendito, tocó el manto y Jesús se paró. Alguien me ha tocado. Y le dice uno de los discípulos, pero Señor, si la gente te aprieta, está aquí a la tuya. No, poder ha salido de mí. La palabra que ella dijo, cumpliéndola, tocándola el manto de Cristo, ella misma en ese momento hizo que de él saliese el poder que ella necesitaba para arreglar el problema de su enfermedad, y fue sana. Al verse descubierta, porque en la ley de Moisés una mujer con esa enfermedad que ella tenía era inmunda, se declara toda la verdad, dice. Y entonces le dice el Señor, ve en paz, sé salva, queda sana de tu azote. 3 bendiciones, se multiplicó la bendición. El poder que sacó con esa palabra de confesión, esa fe en esa palabra, el toque del manto, salió de Cristo, 3 bendiciones. 4, el poder para sanarla. Salva, en paz, y queda libre del azote. La consumación de la salud completa. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que sale de la boca de Dios? Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Un hogar desordenado se queda vacío. Una vida desordenada se queda vacía. ¿Con qué arregló el desorden y llenó el vacío? Con la palabra. Dijo Dios, sea la luz cósmica, que es la primera que hizo. Y separó la luz de las tinieblas. Y llamó a las tinieblas noche y a la luz un día. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando viene la luz que sale de las entrañas de Dios y viene la palabra impregnada de la esencia que es Dios. Amor, santidad, justicia, misericordia, compasión, sabiduría, ternura. Oh. Esa palabra que sale con tantos ingredientes eternos de sus entrañas y las engendramos en una vida, esa vida cambia, esa vida es transformada por el poder de la palabra, porque dice Pedro,
vive y permanece para siempre. Y dice Dios en el Viejo Testamento: la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. Hará, no vuelve a mí vacía. Vuelve llena de almas, llena de restauraciones, llena de comprensiones, llena de sanidad, de salud en el alma, llena de mentes arregladas, de hogares semidestruidos, recompuestos. Vuelve a Él llena de fruto, de agradecimiento, de lágrimas, de confesiones, de gente que quiere la palabra eterna para que su vida sea cambiada. Y te pregunto esta noche, ¿quieres la palabra del Señor? ¿Quieres la palabra dicha como conviene, con manzanas y oro, no, figuras de plata? ¿Quieres la vida? Solo tienes que hacer una cosa, y escoger la palabra. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Yo te pregunto, ¿tú te crees que se puede equivocar Dios de su palabra? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de Dios. Venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Dependemos de la palabra, el futuro es nuestro. Dependemos y guardamos la palabra, nos transporta a los brazos del eterno pastor. Guardamos la palabra que sale de la boca de Dios, que cambia tanto por dentro, y rechazamos la palabra de la muerte en el nombre de Cristo. ¿Saben? Cuando está Abraham en la tienda, que vienen 3, y 2 de ellos se marchan, y el que se queda es el Señor. Una manifestación de la teofonía de Jesucristo, del Señor Jesús. No voy a decirle, no le voy a encubrir a mi siervo. Esos ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra. Y ya sabéis la oración 50, 40, 10. ¿Qué dicen los ángeles a Lot cuando tienen que quedar los ciegos porque querían hacer una atrocidad, aquellos perversos malvados que había en Sodoma y Gomorra? Dice: hemos venido a destruir estas ciudades porque el clamor, no dice los hechos, dice el clamor. Y Santiago dice: la lengua es inflamada por el infierno y la lengua inflama la rueda de la creación. Nuestro futuro depende de la palabra. Por las palabras que dijeron eran tan corruptas, con tanta impregnación del diablo y del pecado, que por ese clamor tuvo que destruirlos. No solamente por los hechos, que eran terribles, dicen los ángeles, el clamor huido, y hemos venido a destruirlos. Cayó fuego del cielo, precisamente he estado allí, en donde estaba Sodoma, y aquello es fúnebre, padre, huele a azufre. Y nos dijo el profesor que nos puso en el gobierno, dijo, son los camiones que están cargando azufre. No podemos jugar con el cielo. O guardamos la palabra del Señor en el corazón y el cielo está cuidándonos, protegiéndonos, administrándonos, llenándonos, abrazándonos, consolándonos, y al final
vendrá a recoger la cosecha que su palabra ha ganado, empapada en la sangre del Calvario, santificándonos con aquella muerte y aquella resurrección justificada, ruplicado el testamento de las riquezas eternas, pero está todo en el concepto que tengamos de la doctrina de Jesucristo. Con esto termino esta noche. No digas palabras que luego te arrepientas. Dice la Biblia, si has empeñado tu palabra, vete y recógela. Dile que no puedes hacerlo y así te quitas el empeño de tu palabra que la has empeñado con alguien. Tanto poder tiene la palabra. Esta es la palabra que concluyo. El que me ama, el amor, mi palabra guarda, dice Jesucristo. Capítulo 14 de Juan. Mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Pero ¿qué tiene que haber en la persona para que baje el Dios Padre, Cristo, el Espíritu Santo y hagan una morada con su vida? Amor a Cristo y guardar la palabra con ese amor. Y entonces Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo vienen y hacen una morada con esa persona. Y dime, hermano, mi Dios Padre está contigo. Si Cristo está en tu corazón, si eres templo del Espíritu Santo y en ti está la palabra eterna, ¿qué más quieres? ¿Cuánta gloria más quieres tener? ¿Hasta dónde quieres llegar? Abraza y ama la palabra. En el nombre de Jesucristo. Y la gloria del Señor te acompañará. Que la paz del Señor sea con todos. Que Dios os bendiga esta noche. Que la paz del Señor llene todos vuestros corazones. Os amo en el Señor de verdad. Porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Palabra del Señor. Que Dios os bendiga. Muchas gracias por estar con vosotros esta noche. Gracias.